¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Bienvenido a un programa más de Enlaces de la Construcción. Soy su servidor, Octavio Novoa. Estamos transmitiendo simultáneamente y en vivo por medio de las plataformas de guanatosfm.net, radio por internet y Facebook Live. Para nuestra audiencia en los Estados Unidos, quiero recordarles que hay un número telefónico al cual ustedes pueden marcar. Es una llamada sin costo para ustedes y de esa forma se enlazan de manera directa a nuestro programa. 425-394-7097, llamada sin costo para ustedes. Lo repito, 425-394-7097. Si lo que desean es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, tenemos disponible el número 3329-525522 para recibir sus mensajes. 3329-525522. Les invito a que si su mensaje es de fuera de la República Mexicana, agreguen el sufijo 521. Y por supuesto, no solamente nos den su nombre, sino en dónde nos están escuchando para poderlos saludar. El día de hoy tenemos un tema que ha sido relevante y en los últimos tiempos creo que más por la situación que estamos viviendo en este momento. Hablamos de la arquiterapia y para eso nos acompaña vía remota el arquitecto Carlos Irán Sánchez Angulo. Él es director del estudio de arquitectura Sánchez Angulo Arquitectos, a quien le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en este espacio. Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, Octavio, muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Fíjate que es indudable que los distintos ambientes generados en el diseño arquitectónico por los arquitectos ya está más que probado que repercuten de manera directa en sensaciones, en emociones, en comportamientos de los usuarios o de los que viven o trabajan en los lugares están diseñados. Cuando están bien diseñados, nos traen buenos, digamos que buenas vibras, ¿no? Y cuando no, pues también nos traen negativas. ¿Qué opinas al respecto, Carlos? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Sí, mira, ahorita que estabas diciendo esto del diseñado, me acordé de una frase de un estadista, o sea, no es arquitecto, Churchill, pues, ¿sí? Tiene él una frase donde dice, nosotros conformamos a nuestros edificios y después nuestros edificios nos conforman a nosotros. Sí, ¿Sí? sí, definitivamente. Entonces, ahora, ¿tú consideras que es, por supuesto, definitivo lo que estamos mencionando, que dependiendo del espacio donde nos encontremos es como nos sentimos? Pero hay muchas cosas que no tomamos en cuenta y que ahora con la arquiterapia, y tú nos sabrás hablar al respecto, sí se consideran. ¿Qué es esto de la arquiterapia? Que se oye bonito, pero ¿qué es eso? Platícanos un poco más. Es Sí, un mira, término que en lo personal desconocía, te lo diré. ajá. Sí, de hecho es una dinámica que yo estoy elaborando, investigando. ¿Por qué? Porque como arquitectos nosotros siempre tenemos que tener mucha información para lo que se va a diseñar. Y acabo de decir como arquitectos, y yo creo que como ingenieros, como doctores, como abogados, como sea, deberíamos de tener mucha información. ¿Sí? Sí. Entonces, lo que se hace cuando vamos a empezar un proyecto es, pues, buscar tener la mayor información posible y con el tiempo me di cuenta que necesitamos tener algunas dinámicas, algunas herramientas para poder tener la información, porque es más o menos común de, oye, ¿qué necesitas? Está bien, vamos a platicar, vamos a hacer el proyecto de tu casa, de tu residencia, de tu comercio, ¿y qué es lo que necesitas? A veces es, pues, una casa bonita, sí, pero pues, ahí me quedo, ¿no? Entonces, Lo que quieras, pues que esté bonita, ¿no? que esté bonita, ¿sí? Sí, Que esté bonita y a veces lo más es que esté bien iluminada, ¿sí? bien Entonces, iluminada. nos dimos cuenta que tenemos que tener más información y para tener más información debemos preguntar más y yo le decía a los clientes, a ver, mira, de alguna manera me tengo que meter a la intimidad de tu familia. O sea,
te voy a hacer preguntas que son necesarias para realmente conocer tus procesos familiares, ¿sí? Y algunos sí se abren, pero otros de todas maneras siguen sin abrirse en el diván, dirían, ¿no? Entonces, sí, es justamente como una terapia, ¿verdad? es como una terapia, y ahí es donde me pasó con un amigo, cliente. Él fue, de hecho, el que le puso el término, ¿sí? A la dinámica que yo estaba usando, que empecé a usar una dinámica ahí con post-its y una serie de preguntas, y entonces salió información que de otra forma no hubiera salido. Ni siquiera es meternos a la psique de la gente, no. Es tratar de hacer preguntas y preguntas que nos lleven a respuestas para poderlas convertir en los espacios que se necesitan, ¿sí? En el diseño. Y entonces hicimos esa dinámica. Antonel se llama, de hecho es un romano que vive aquí en Guadalajara. Hicimos esa dinámica y para la tercera vez que lo vi, él ya me empezó a llamar, qué bueno que ya llegó mi arquiterapeuta, ¿sí? Oye, ¿por qué arquiterapeuta? Le dije yo, es que me sacaste información que ni yo mismo sabía que quería en mi proyecto, ¿sí? Me llevaste a darte respuestas que yo no sabía que te las tenía que dar, pero que ni yo sabía que quería. Sí, y me llama mucho la atención no solamente el término, sino que la metodología que utilizas, porque ya no lo estás haciendo de una manera, digamos, tradicional, que se puede decir. Por ejemplo, te voy a dejar un ejemplo y por favor te pido que en caso de que esté equivocado me corrijas, pero normalmente cuando una persona necesita de un diseño arquitectónico y vamos a hacer de una vivienda de tipo medio, vamos a decir, lo primero que pregunta el arquitecto es ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo 2 hijos, quisiera una habitación para la niña y el niño, y quisiera que la habitación del niño fuera más grande porque en un momento dado pensamos tener otro hijo y esperemos que sean niños, están esperanzados y quieren tener 2 o 3 recámaras si les alcanza el espacio. Además me gustaría tener un jardín grande porque me gusta en la mañana sentir los pies en el pasto y me gusta regar, y una cochera para 2 autos, o mejor 3, porque cuando mis hijos crezcan a lo mejor van a tener otro, y empiezas a hacer ese tipo de análisis para ver cuáles son sus necesidades, pero es un análisis normalmente muy superficial, y tú te vas y te lo digo y lo comento con nuestra audiencia, porque yo tuve esa experiencia contigo, en donde encontramos que tú das un siguiente paso, vas más allá para conocer lo que necesitan las personas. Sin embargo, lo más interesante de esto es que lo haces con una metodología. Tienes un método para hacerlo. ¿Es así, Carlos? Sí. Sí, me decías, a veces las personas dicen, queremos tener esto porque me gusta pisar y todo esto. Eso es cuando ya lo tienen elaborado, pero lo más común es, como decíamos antes, quiero una casa bonita. Sí, bueno, sí. Con lo que tratamos de empezar a plantear las preguntas a los clientes es, a ver, tú quieres hacer un proyecto arquitectónico, ¿sí? Muy bien. Me imagino que tienes un proyecto de vida, un proyecto familiar, ¿sí? Entonces, si conocemos tu proyecto familiar y tú también lo conoces y lo elaboras más, entonces el proyecto arquitectónico va realmente a ayudarte a hacer algunas partes de tu proyecto de vida, ¿sí? Entonces, queremos tener 3 hijos, queremos esto, queremos que mi hijo estudie mecatrónica o queremos que mi hija estudie cello. Entonces, si lo saben desde ahorita, entonces ya hay espacios que se van a necesitar, ¿sí? Y entonces, como tomamos la idea para decirte la metodología, la idea de Antonel que nos dijo arquiterapeutas, entonces ya me metí a revisar y bien, la raíz de terapia es una raíz griega, ¿sí? Terapeuin es en griego, ¿sí? Que significa cuidar, que significa atender, aliviar, ¿sí? Entonces, eso nos lleva a que, bueno, para cuidar, para poder atender, para poder aliviar o resolver un proyecto, necesitamos mucha información.
necesitamos muchas preguntas, ¿sí? Entonces, la dinámica es esa, tener elementos para poder ir haciendo preguntas, ¿sí? Y, por ejemplo, aquí tengo una frase de un arquitecto australiano, premio Pritzker, que el Pritzker es como el premio Nobel en la arquitectura. Es un arquitecto australiano y él dice, la arquitectura son preguntas. ¿Cuál es la historia de donde voy a construir, de ese terreno? ¿Cuál es la historia de la familia? ¿De dónde viene el viento? ¿Cuáles son por dónde sale el sol? ¿Cuáles son los patrones de sombras? ¿Cuál es la flora que existe ahí? Yo solo estoy trabajando en mi entorno en una forma que sea la apropiada, ¿sí? Y esta frase me doy cuenta que se limita a los espacios, a la arquitectura, al sol, a la historia del terreno, a los desniveles, a la lluvia. Pero esto habría que complementarlo con cuál es la historia de la familia. ¿Cuál es la historia que la familia quiere hacer? ¿Sí? ¿Cuáles son los patrones de comportamiento de la familia? ¿Cómo es su vida social? ¿Quieren tener carnes asadas cada fin de semana o no lo necesitan? ¿Quieren tener un comedor para 10 personas o no lo necesitan? Porque muchas veces el programa arquitectónico que las personas consideran es el convencional, o sea, es el que conocieron en otras casas, en otros desarrollos inmobiliarios. Entonces, son comunes, ¿sí? Pero en un proyecto arquitectónico específico, pues tengo que distinguir para quién estoy construyendo. Para una persona que dentro de 10 años va a ser de la tercera edad, entonces es bien diferente a una persona que todavía ni hijos tiene. Sí, sí. Y también considerar que puede ser que es una inversión tan fuerte que es un patrimonio, ¿no? Se convierte en un patrimonio para 40, 50 años o más, y que de ahí la importancia, ¿verdad? De ahí la importancia. Sí. Te voy a decir, por ejemplo, nosotros en la casa paterna, que tú conoces, pues una casa de 2 niveles, sin embargo, éramos en su momento 7 personas las que vivían en esta casa, y solamente había 2 baños, porque a mi padre sí se le ocurrió, nada más se ocupa uno arriba y uno abajo y háganle como quieran, ¿no? Y yo recuerdo cuando éramos niños, que era una gran complicación cuando teníamos que ir a la escuela y de pronto había ese cuello de botella en todo el mundo quería entrar al baño y todo el mundo lo ocupaba, entonces casi como en las películas había que hacer turno y esperar a ver cuándo te tocaba, cuando se pudo haber hecho un tercer baño de una manera muy sencilla porque el espacio lo había, pero suceden ese tipo de cosas, ¿no, Carlos? Sí, porque precisamente creo que tiene que ver precisamente con lo convencional. O sea, bueno, una casa tiene 2 baños y tiene esto. Y ya. Y ya. Sí. Y un baño tiene una regadera, tiene un WC y tiene un lavabo, ¿sí? Y más o menos la distribución de un baño es básicamente la misma. Sí. Pero en algunos casos el lavabo está fuera de la ducha y el WC. Sí. ¿Sí? Por ejemplo, un caso de una familia que ellos tenían las recámaras y closet vestidor cada quien, y en esa casa, a ver, queremos el gran tocador va a estar en el lugar, o sea, llegamos a esa conclusión, en lugar de tener el estar familiar donde va a estar la tele, vamos a tener el tocador espejo familiar. Porque los papás salían de la recámara, las hijas salen de la recámara, el hijo sale de la recámara, se reúnen en el espejo familiar, ahí la mamá les peina y les hace la colita a las niñas, el papá se pone la corbata y están los 5 juntos ahí en el gran espejo, ¿sí? Entonces, dices, pues sí, es diferente. Sí. Entonces ahí le hiciste un camerino. Pues sí, sí, básicamente. Y eso se llega hasta que, bueno, y luego vas preguntando, a ver, ¿y a qué no renunciarías nunca en este espacio? ¿Sí? No, pues no renuncio al espejo. Sí.
y lo decimos porque también ha habido clientes que dicen, bueno, yo mi recámara la quiero de 10 por 10, mi recámara. Entonces, eso otra vez, a ver, preguntas, ¿por qué 10 por 10? Ah, porque yo quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Sí. ¿Es necesario que eso lo hagas en tu recámara? Pues no, pues, pero entonces, por eso es que también es terapia, o sea, pones atención, preguntas, atiendes las cosas y o sea, lo que hacemos es ayudar a los clientes a que ellos mismos se hagan las preguntas un poquito más dirigidas, pues. Y a que sepan que puede haber alternativas que tal vez no habían considerado, ¿no? Exactamente, sí. Y eso lo haces con esa metodología. Con esa metodología. Si quieres, ahorita la vemos. Y es que me gustó o sea, más o menos el proceso básico es escuchar, ¿sí? Preguntar y después de preguntar, entonces, proyectar, ¿sí? Proyectar. De otra manera se dice diseñar, ¿sí? Claro. El título de esta plática es Arquiterapia, una herramienta poderosa, algo así, ¿verdad? Así es. Sí. Y entonces, yo caí ahorita en la cuenta de esto. Diseñar también viene de la palabra designio. Sí, o sea, en inglés es design. Entonces, la palabra designio, ¿qué significa? Yo estoy designando el futuro, yo estoy decidiendo qué va a pasar. ¿Sí? Entonces, diseñar implica, pues, poder. Sí. ¿Sí? O sea, yo ya me siento con poder. Así es. Así es. Y estaba precisamente para esta plática, estuve revisando a uno de los autores que también eso una dinámica, una técnica muy, muy poderosa, el pensamiento de diseño, design thinking, le dicen. ¿Sí? Entonces, él dice, cuando actúas, usas poder. Porque antes pone hoy un ejemplo de algo que pasó y dice, cuando intentas, usas la fuerza, estás ahí, pero cuando actúas, cuando decides ahora sí hacer cosas y las empiezas a hacer, ahí estás siendo poderoso. Así es. Así es. Si me permites, voy a recordar los números telefónicos para nuestra audiencia en los Estados Unidos, 425-394-7097. Si lo que deseas es enviarnos un mensaje vía WhatsApp, en donde también nos puedes decir cuál es el tema que te gustaría que tratáramos en el programa, 33 29 52 55 22, el sufijo 521 en caso de que tu mensaje sea fuera de la República Mexicana. Aceptamos sugerencias respecto a los temas porque es importante. Este programa está hecho para que precisamente tú conozcas más de todos los temas de la construcción. La arquitectura es uno de ellos. También te invito a que te suscribas al canal de YouTube. Ahí tenemos no solamente publicaciones exclusivas para los que son suscriptores, sino también promociones en donde puedes tener libros gratis, etcétera, y que es importante que si estás en YouTube vas a poder tener la oportunidad de acceder a esas promociones. Oye, arquitecto, entonces vamos a decir que yo tengo, y quiero dar un ejemplo muy específico para lo mismo, para las personas que nos están escuchando. Yo tengo un terreno de 8 por 20, por decir algo. Seguimos con ese tipo medio residencial, ¿no? En donde vas a construir, ¿qué te gusta? 300 metros cuadrados. En esos 300 metros cuadrados o 250 metros cuadrados o 200 metros cuadrados, te va a costar lo mismo hacerlo bien que hacerlo mal, o hacerlo, no se puede decir mal, sino hacerlo pensando en tus necesidades, en tus gustos, en tus costumbres, en tus aficiones, y te va a costar igual. La diferencia va a ser un diseño arquitectónico más analizado y más pensado a profundidad, como la metodología que tú lo haces. O sea, no vas a gastar más, a eso lo quiero llegar, ¿o sí? No, de hecho, tú has tenido programas de este tema y conoces el tema de Lean Construction, ¿sí? Entonces, por ejemplo, se dice, a ver, en un proyecto común de arquitectura o de un comercio, lo que sea, el proyecto arquitectónico más o menos representa del 2 al 3% del costo de esa inversión. Sí. ¿Sí?
Al tener un proyecto arquitectónico, estás asegurando que el 90% se va a aplicar como debe de ser. Porque tienes un proyecto, tienes una guía que te va llevando. Entonces resulta que si la persona decide ahorrar ese 3%, está comprometiendo el 90% de su inversión a que no sabe cómo se le va a antojar. Sí. Mira, hasta te voy a decir un ejemplo. Ahorita estamos aquí en Ajijic, en San Antonio, Tlayacapan, en un lugar donde es predominantemente población americana de la tercera edad, ¿sí? Está en el segundo piso. Eso ya es un problema para poderlo rentar a los americanos, que están en el segundo piso. Pero luego peor, las escaleras tienen como, tú lo vas a saber, tiene como 2 escalones de 20 centímetros y los otros son como de 22 centímetros. Peraltes muy altos. Muy altos y además te pueden dar un tropezón. Entonces, peraltes muy altos. Yo he estado pensando, bueno, ¿quién hizo esta escalera? ¿Quién la decidió? La decidió alguien que no se puso a analizar las necesidades, ¿sí? Entonces se decidió alguien que dijo, yo hago que esta escalera llegue hasta el segundo piso. Sí, sí. Entonces, si hubiera dado un poco más de extensión y un par de escalones más, hubiera tenido escalones de 14 centímetros, ¿no? Por decir. Exactamente. Y o sea, no le hubiera costado más. No le hubiera costado más. Pero ahorita sí le está costando más a la dueña de este espacio, bueno, porque no lo puede rentar. Ahora están perdiendo, ¿no? Ahora están perdiendo. Sí. Y por ejemplo, Carlos, vamos a decir, y sigo con ejemplos muy específicos y me gustaría que ahorita en la segunda etapa del programa nos pudieras dar tal vez tu proceso completo de cómo es, si nos permites compartirlo, pero vamos a decir que tú tienes una casa en donde te dicen quiero una cocina, comedor, etcétera, lo que me habían mencionado hace un momento, pero resulta que tú descubres que a la señora le gusta muchísimo cocinar y que de pronto está pensando incluso en cocinar, en hacer galletas tal vez y para vender y posiblemente necesite tener un espacio muy grande con una isla, una mesa muy grande al centro en donde tal vez no ocupen comedor, sino más bien necesitan una gran mesa en donde pueda preparar todo lo que necesita para hornear y a lo mejor un espacio para 2 hornos, ¿no? Y lo complementas tal vez con 3 metros cuadrados más que tal vez, por decir así, no le quitas, sino rediseñas o diseñas de una manera más adecuada y se los quitas al jardín o al patio, ¿no? Sí. Y a lo mejor no le gusta lavar la ropa y casi todo la manda a lavar, pero no necesita un gran lugar para lavar ropa, pero sí una cocina más grandecita. ¿Sería algo así lo que puedes descubrir con tu metodología? Sí, porque además, como en la mayoría de las terapias, la decisión la toma la persona. Sí. O sea, tú ayudas a que vea que hay otras opciones, que se salga, como dicen, de la caja de sus pensamientos rutinarios, y entonces que vea que hay otras 3, 4 opciones y él toma la decisión. Exacto. ¿Sí? Entonces, es una decisión construida por uno mismo, pues por ti mismo, por el cliente mismo. Es como un coaching arquitectónico. Pues es como un coaching arquitectónico, sí, exactamente. Estás preguntando hasta que a ti solo te cae el 20, ¿no? Hasta que a ti solo te cae el 20, porque es lo que decimos, o sea, es que quién sabe más de cómo es tu manera de levantarte en las mañanas, de cómo es tu manera de dormirte en las noches, de cómo es tu manera de tranquilizarte, de cómo es tu manera de ponerte a estudiar, de cómo es tu manera de festejar, pues tú. Sí. Entonces, de ahí que viene todo ese análisis que realizas con un proceso que ya tienes muy, muy bien diseñado y muy bien realizado. Y esto se los digo porque conozco ese proceso, ya que el arquitecto, y lo comento con nuestra audiencia, nos ha ayudado con un proyecto arquitectónico en donde precisamente a mí me sorprendió, porque yo no sabía que así lo hacías, que de pronto, a ver, no, yo pensaba en una hojita decirte, mira, aquí arregla la recámara y posiblemente aumentas el closet y ahí se acabó, ¿no? Sin embargo, estuvimos, ¿cuánto tiempo en esta primera etapa? Que serían unas 4 horas de... Unas 4 horas. De análisis, ¿verdad? De ver todas las posibles soluciones y
y tú me preguntabas, ¿no? De pronto, hasta yo decía, bueno, pues a este cuate, ¿qué le importa, no? Exactamente. ¿No? Lo digo con todo respeto, ¿no? Pero sí, de pronto, digamos que te sientes extrañado de ese proceso, ¿no? Y seguramente has tenido clientes que de pronto dicen, mira, tú házmelo así, punto, no le quieren entrar. No le quieren entrar, sí. Él toma la decisión al final. Sí. Pero muy interesante. Yo les recomiendo a todas las personas que nos están escuchando, y al final el arquitecto nos va a decir cómo podemos localizarlo, para que ustedes, si necesitan un proyecto arquitectónico y que están dispuestos a que sea uno realmente el que necesitan y cómo lo necesitan, pues acudan a su despacho para que él les pueda apoyar en todo este proceso, pero estén también dispuestos a abrirse un poquito también y decir qué es lo que les gusta y también lo que no les gusta, ¿no? Porque exactamente. no solamente lo que les gusta, sino lo que no les gusta, ¿no? Sí. Hay, por ejemplo, alguien puede decir, bueno, a mí no me gusta usar el automóvil, yo quiero usar bicicleta, entonces nada más déjame espacio para un carro, nunca voy a comprar, sí, ¿no? Y aprovechas ese gran espacio que muchos de pronto queremos tener 4 espacios para cochera, porque el de mi hijo y el de mi hija y el que sigue, y todo el mundo tiene auto, y entonces tienes el problema de que pues ya no tienes casa, ¿no? O tienes auto o tienes casa, porque hay, no, el espacio también en muchas ocasiones para la mayoría de nosotros pues es limitado, ¿verdad? Sí, limitado. Sí. Entonces tienes ese inconveniente, ¿verdad? Y es que de hecho, desde ahí pudiera empezar el proyecto de una casa familiar. Decir, a ver, por ejemplo, lo menciona Carlos Romero Sánchez, una frase, vive cerca de tu vida, ¿sí? Entonces, sí, algunas personas deciden que van a comprar casa y muchos, la verdad, la mayoría decimos aquí, y está a 30 kilómetros de mi trabajo, ¿sí? Entonces, si tú diseñas tu vida, puedes decir, a ver, yo voy a buscar mi terreno por esta zona de la ciudad, ¿sí? Y entonces, ¿por qué? Porque mi idea es irme caminando a mi trabajo. Desde ahí estás diseñando, no es tu casa lo que estás diseñando tu entorno, tu manera de relacionarte. Desde ahí lo puedes hacer por lo mismo, o sea, con serie de preguntas, a ver, y si necesitas vivir allá en la punta del cerro junto al bosque, es que me gusta mucho, sí, pero sí, todos los días lo vas a necesitar si de todas llegas hasta las 9:30 de la noche. Sí. Entonces, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde la ubicación de tu casa, se pudiera definir, pudiera ser. Es una asesoría que tú también podrías dar, ¿no? Sí. Si una persona está en busca de un terreno, pues también apoyarle en que compre, sí, lo que más le convenga también, porque ¿cuántas veces ha pasado, Carlos, que de pronto hay grandes fraccionamientos en donde venden muchísimos lotes y que cuando lo compras resulta de que todos los días te molesta el sol, ¿no? Porque ya hace un calor tremendo. Cuando pudiste haber comprado el que está a 50 metros dando vuelta a la esquina, te hubiera costado lo mismo. Sí. Haber logrado un mejor diseño precisamente apropiado para ¿cómo se llama? La opción, ¿no? El norte-sur y todo eso que es importante. Exactamente. Y luego, igual, el proyecto de vida. Hace una semana estaba platicando con un cliente también que le hicimos un proyecto en su casa, igual, ya dijimos, ¿sabes qué? No, puede ser que no te convenga hacerlo ahí, ¿sí? Y entonces ya salió el tema que yo no había logrado sacar de que sus hijas quieren estudiar medicina, ¿sí? Entonces, de seguro van a estudiar medicina en la Universidad de Guadalajara, ¿sí? Entonces, ¿en dónde está la Escuela de Medicina de la Universidad de Guadalajara? En la calzada. Y entonces, a ver, ¿qué tal si empiezas a buscar tus terrenos o tus casas por ese entorno? Tal vez en el centro de Guadalajara, que se esté rehabilitando, tal vez en algún lugar que le quede más cerca, ¿verdad? Exactamente eso hablamos, de que se están rehabilitando, de que, por ejemplo, la zona, suena raro, pero la zona de Belisario Domínguez, hay un montón de fincas que les llamaban quintas. Sí. Entonces, eso se va a ir rehabilitando. Sí, y que ya están haciendo edificios departamentales muy grandes, conjuntos habitacionales muy grandes, que estaban limitados para la zona poniente de la ciudad y que ahora se están haciendo allá, y todo eso está regenerando todas esas zonas, ¿verdad? Exactamente. Incluso como una buena inversión. Como una buena inversión. Entonces sí se quedó un poco, como decías tú, un poco sorprendido, como, oye, no había pensado en esto.
Sí, sí, entonces, es una posibilidad. Sí. Si me permites, Carlos, voy a recordar los números telefónicos: 425-394-7097 para las personas que nos escuchan en los Estados Unidos. Ahí también pueden escuchar el programa de manera directa y es una llamada sin costo para ustedes. Mensajes de WhatsApp, si ustedes lo desean por ese medio: 3329-525522, el sufijo 521 en caso de que su mensaje sea fuera de la República Mexicana. Y también, si me permite, ya tengo algunos saludos aquí que te mandan. René Ramos te saluda desde Tepatitlán. También Jorge Venegas de Innova Tu Imagen te manda un saludo. Muy bien, mucho gusto. Lo conoces a Jorge. El ingeniero Armando Brenes, muchísimas gracias y sus saludos, te manda un saludo también. El arquitecto Jorge Valencia Orozco también te manda saludos. Saludos. También Gabriela Tapia del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco te manda un saludo. Salvador Reyes también, que el periódico Constructives, que tú conoces, es un periódico de mucho valor. También tenemos mensajes de Isabel Márquez. Dice: saludos al arquitecto Carlos por este programa que están teniendo con el tema de la arquiterapia. Gracias por tu saludo, Isabel. Sergio Martínez también te saluda desde Jarretaderas, Nayarit. Dice: saludos a las de la construcción y al arquitecto Carlos. Alma Villaseñor dice: saludos desde Dubái. Gracias, Alma. Saludos. Dice: aquí está siguiendo como siempre el tema de la construcción. Gracias, Alma. Álvaro Ramírez dice: saludos desde Boca de Tomatlán, también Nayarit. Saludos al arquitecto invitado. Dice el ingeniero Abel Ramírez: saludos al programa Enlaces, qué buen tema están teniendo, porque a veces nos encontramos con barbaridades en las construcciones. Eso es culpa de los arquitectos, no de los sí. Quiero aclarar, antes de evitar que haya alguna confusión, ¿no? Alejandro Delgado Tobar dice: súper interesante, innovadora la técnica del arquitecto Carlos Sánchez, además de efectiva. Felicidades. Gracias, Alex. Olivia Llamas, felicidades por el programa. Saludos al invitado. Muy interesante el tema. También te manda saludos Jorge Mijail. Es muy importante e innovador el tema de la arquiterapia en aplicación de la construcción de una vivienda de acuerdo al gusto de las personas. Felicidades por el programa. Muy interesante. También te manda saludos Carlos Eduardo Hernández Nolasco. Dice: me ha tocado trabajar así como maestro albañil. Dice: muchos sueños y desarrollar, ya ha trabajado, trabajar muchos sueños, dice él, fíjate, trabajar sueños, dice que y desarrollar ese sueño está en manos de uno y manos a la obra, dice Carlos Eduardo. Sí, claro, bueno, pues nosotros dependemos, los que estamos vinculados a la construcción, de todo este grupo de trabajadores que son los que hacen realidad todos estos grandes proyectos. No hay gran proyecto ni gran construcción sin todas las personas como los albañiles, los electricistas, los plomeros, carpinteros, etcétera. Dependemos de ellos y también es interesante que nos dicen: estamos construyendo sueños, dice él. Sí, y ellos también aportan muchas opciones y muchas soluciones, claro, del oficio que lo dominan, pues. Sí, nosotros aprendemos de ellos y de su sentido común, ¿no? Sí. De pronto dice: ingeniero, a mí me han dicho, ¿cómo se le ocurre esa tontería? Mejor hágale así. Tiene mucha razón. Su experiencia. Oye, arquitecto, antes de, ya el tiempo va corriendo muy rápido, pero me gustaría preguntarte, esto de la arquiterapia no solamente es para habitacional, residencial, puede ser también comercial, ¿o estoy equivocado? Absolutamente. Precisamente es ir descubriendo las posibilidades Mira, y una de las frases, tú la conoces también, de Iván Meissner, dice: si te especializas, si te fijas solo en problemas, te vas a ser especialista en problemas. Sí. Si tú observas soluciones, te haces especialista en soluciones. ¿Sí? Entonces, esa idea también la queremos aplicar en la arquiterapia. Tú lo viste, o sea, empiezas: yo necesito este espacio, tengo este espacio, tengo esto. Ah, mira, ¿y qué opciones tienes de utilizarlo de otra manera? ¿Cómo? Sí, también se puede utilizar. A ver, ¿de qué opciones, de qué maneras crees que se pueda utilizar? Por ejemplo, el comercial. Bueno, si abro una puerta hacia esta parte, entonces mi casa va a tener una parte donde voy a tener fuente de ingresos con esta sección que
que renuncio yo como casa porque ya me di cuenta que no la necesito como para el desarrollo de la familia, pero sí me puede ingresar, dar ingresos, pues. ¿Sí? Y tú ahora estás trabajando en un proyecto, no sé cuál sea el avance, en el mesón. Nosotros Exacto, sí. Con el mesón, y que al final hablaremos de qué se trata el mesón. Estás trabajando en una, bueno, el mesón, de una vez lo decimos, es una asociación civil en donde hace una labor muy, muy valiosa y para los niños y sus mamás, en donde ellos, por situaciones, la situación actual, han tenido muchos problemas por los ingresos, ¿verdad? Los ingresos, sí, para poder tener ese ingreso que necesitan para hacer esa gran labor. Y tú les estás haciendo un trabajo en donde, ¿qué avance llevan ahí? En donde les estás apoyando para que tengan espacios para renta, por ejemplo, para Airbnb, o estoy equivocado. Platícanos, ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Mira, me suena muy bien. Si quieres, ese del mesón lo tomamos como ejemplo para la dinámica, pues. Sí, claro, claro. Sí, empezamos. El planteamiento es el mesón. Nosotros hicimos la remodelación. Es una casa en el centro de Guadalajara. Y ya me di cuenta que digo aquí algunos nombres y también nos están oyendo desde Dubái, entonces no se van a saber las calles, pues, pero bueno. Sí, centro de Guadalajara, sí. Sí, dentro del centro histórico de Guadalajara. Sí. Lo hicimos en el 2009 y nos fuimos dando cuenta aquí sí, con mirada de constructor y de arquitecto, que las instalaciones iban quedando un poco subutilizadas, ¿sí? En el día a día del mesón no se daban cuenta o no se dieron cuenta que eso no se usa, ¿sí? Entonces, desde ahí llegó la propuesta, la mirada que yo estuve dando una vez que estábamos dando mantenimientos. Entonces ya le comenté a Manuel, oye Manuel, tienes toda esta parte con otras posibilidades, ¿sí? La única posibilidad que tiene esta parte ahorita es un pasivo que te está haciendo hasta pagar predial, pagando mantenimiento, pero sin sacarle ni un 5. Sí. Se puede convertir en un activo. ¿Cómo? Sí, que te dé ingresos. Pero es que no entiendo cómo. Bueno, entonces ahí aplicamos la arquiterapia, ¿sí? La arquiterapia empieza con son 9 sectores o secciones de preguntas, ¿sí? O de posibilidades, vamos a decir. La uno es los usuarios, ¿sí? ¿Quién es el que va a usar ese lugar? ¿Sí? Y entonces, por medio de post-its, empezamos, cada quien de los que están participando, cada uno de los interesados, empieza a plantear posibilidades, ¿sí? Te decía, sin esta técnica es difícil sacar sacar respuestas. Como tú decías, si te empezamos a hacer preguntas por medio de la dinámica de la terapia y tú decías, bueno, ¿ya qué le importa? Sí. ¿Sí? Y eso que lo estamos haciendo con post-its. Cuando lo hacemos así como mucho más directo, se cierra más rápido la gente, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, Manuel, ¿quién probablemente pueden ser los usuarios de este espacio que probablemente lo convirtamos en espacios para renta? ¿Sí? Y entonces, el mesón, como decías tú, el mesón es una asociación civil que depende de fondos y todo esto. Entonces, desde ahí empieza, bueno, yo quisiera tener usuarios que lleguen al hotel boutique y que conozcan lo que hace el mesón y pues probablemente se conviertan en nuestros benefactores, ¿sí? Entonces, bueno, entonces esos probablemente van a ser esos clientes, ¿sí? ¿Cuál es el otro punto? Es qué valor les va a ofrecer el edificio en este caso del mesón. ¿Qué valor les va a ofrecer a los posibles clientes? Bueno, puede ser, es para personas viajeras que les gusta, pues los lugares históricos, les va a gustar estar cerca del centro, les va a gustar Independencia y todo este rollo. Que puedan ir a cualquier lugar del centro caminando. Caminando, sí. Que puedan ir, fíjate, que puedan ir a cualquier lugar del centro caminando o en bicicleta. Así. ¿Sí? Y entonces, puntos más adelante en las preguntas empiezan a salir respuestas. Bueno, entonces
necesitaríamos tener un ciclopuerto, ¿sí? Porque el usuario, es una de las cosas que le gustan es andar en bicicleta. Ah, bueno, entonces un espacio que se necesita ahí es un ciclopuerto, ¿sí? Luego, decimos, la propuesta de valor es esa, estoy en el centro, es un lugar histórico. Ah, bueno. ¿Cómo le vas a hacer llegar a los clientes la información de que tú estás ahí en el centro? ¿Sí? Ah, bueno, lo voy a hacer por medio de redes sociales, por medio de programas de radio, por medio de enlaces de la construcción, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser mi lenguaje para comunicarme con estos posibles usuarios, con estos posibles clientes? ¿Sí? Luego, ¿qué relación voy a tener yo con ellos? Ahora, ya una relación, ahora sí. ¿Va a ser un hotel que va a tener una atención muy personalizada o vamos a tener con estas claves y la gente llega y se mete solita? ¿Sí? Entonces, a partir de ahí empiezan a salir respuestas también. ¿Sí? Si la respuesta es, por ejemplo, una de las cosas que nos llevan, otra vez regreso, si yo conozco muy claramente cuáles son las actividades que se van a llevar en este lugar, entonces empiezo a decir, a ver, ¿cuáles son los espacios clave que debe de existir en el mesón? ¿Sí? Es una atención personalizada. Ah, un espacio clave, entonces es pues una recepción. O sea, muchas veces suena así como de demasiado sentido común, ¿sí? Pero con las mismas dinámicas salen las cuestiones de sentido común, pero enriquecidas por otras posibilidades, por otras opciones, ¿sí? Entonces, ¿qué otro espacio, por ejemplo, es clave? Que ni siquiera aparece en el programa arquitectónico, pero lo vimos que era clave. A la gente le gusta viajar al centro histórico de Guadalajara. Es Guadalajara. Y resulta que en el tercer nivel del mesón tenemos en la azotea, tenemos una vista hacia la catedral. Entonces, la catedral está iluminada de noche. Entonces, deberá de tener, tú lo dijiste ahorita hace rato, deberá tener un espacio instagramiable. Sí. Un espacio donde las personas se tomen una foto con el fondo de la catedral de remate, pues. Claro. ¿Sí? Y eso no sale en un programa arquitectónico, ¿sí? Sale también de la observación de que tengo esto y tengo esto. Y para eso debes tener un acceso. Debes de tener un acceso. Entonces, otro espacio clave es un acceso de una escalera. Sí. Y luego, depende del tema, en este caso, por ejemplo, es hotel boutique y es para Airbnb. Es lo que decíamos. Si creas un guión del tipo de la arquitectura y el tipo de la decoración, te puede ayudar mucho, ¿sí? Es un hotel boutique en el centro de Guadalajara, histórico. ¿Qué tipo de muebles le puedes poner? ¿Sí? Claro. Entonces, se platicó también, bueno, el mesón pudiera hablar con donantes y decir, ¿quién de ustedes tiene un ropero de los años 40 que me quiera donar? Y entonces ese va a ser el closet de una de las habitaciones. ¿Quién de ustedes tiene una lámpara que era de su abuelita de los años 30? Y esa lámpara va a estar en el buró de las habitaciones. Y así, eso también se va llevando con la arquiterapia. Las posibilidades van saliendo, pues. ¿Sí? Claro. El otro es las actividades clave. ¿Qué se tiene que hacer en el mesón? Otra vez, en un hotel boutique. Se tiene que recibir a las personas, tiene que haber limpieza, ¿sí? Tan sencillo, pues, pero como eso era una casa, pues esa casa antigua no tiene lugares para closets de limpieza y es tan de sentido común otra vez, pero si no se visualiza, si no se analiza, puede ser que al arquitecto se le pase poner tarjas en cada nivel de piso. Sí, tarja para poder lavar el trapeador y no tener que bajar 3 pisos para lavarlo, ¿verdad? Exactamente. O tomar agua, ¿no? Para la limpieza, ¿verdad? Exactamente. Puede ser el mismo almacén para los artículos de limpieza o las toallas, no lo sé, ¿verdad? Sí.
Otro ejemplo que tiene que ver con una AC también, no es el mesón, ahí sí es, tienen con Galilea 2000, tú la ubicas. Haciendo también la arquiterapia, salió un punto, hay personas que se quedan ahí alojadas 1 a 2 semanas, ¿sí? Entonces, dijimos, entonces deben tener roperos o lockers. Sí deben de tener lockers, pero al estar participando las personas que tienen actividad ahí en este lugar, una de ellas dijo, sí, pero los lockers no deben de tener puerta. Pues entonces no son lockers. Sí, porque no deben de tener puerta porque a veces las personas dejan un lonche ahí adentro. Y entonces a las 12, ellos se fueron y a las 2 semanas ahí está el lonche todo engusanado. ¿Sí? Ese tipo de preguntas, de detalles, de actividades, el arquitecto no tiene mucha posibilidad de saber todo. ¿Sí? Por eso es que al final, en el lienzo que tú viste también, que es de 90 por 60, aparecen, no sé, 150, 180 papelitos donde hay cosas que debemos de ponerle atención. ¿Sí? Claro. Que tenemos que irla resolviendo. Sí, entonces la idea es profundizar en todo esto, ¿verdad? Es profundizar. Y el otro punto también que decíamos hace rato es las fuentes de ingresos. Sí. ¿Sí? O sea, resulta que puedo tener más manera de monetizar mi espacio, ¿sí? Esta casa que está en la colonia Ladrón de Guevara, posiblemente la puedo monetizar haciéndole algunas adaptaciones. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, si hacemos una arquiterapia podemos encontrar, como decías tú, que yo ya como mi dinámica familiar ya no necesita 3 carros. ¿Sí? Con 1 tengo, pero no me había hecho esa pregunta, ¿sí? Porque la rutina, pues ya no necesito hacerme esa pregunta, pero resulta que esa puede ser una fuente de ingresos al decir, renuncio o cedo, ¿cuánto son 3 por 4? 24 metros cuadrados para hacer un ingreso, una fuente de ingresos rediseñando esto. Sí. ¿Sí? Y todo eso entonces nos dice que no solamente la arquiterapia es adecuada para una residencia, una vivienda, sino también puede ser para un comercio, puede ser para una casa que ya esté, digamos, operando y que quiera tener una fuente de ingresos. O sea, tiene, como decía, es una técnica poderosa porque pues tiene muchísimas vertientes. Sí. Sí, y tiene las vertientes, como decíamos, que la persona decida. Claro, al final de cuentas. A final de cuentas, nosotros lo que hacemos es, como todas las terapias, ir ayudando a decir, mira, están puestas en la mesa estos problemas, pero también están puestas estas soluciones y están puestas, ahí tú decides, tú eres el que decides, ¿sí? Y el otro punto que les ayudamos también, decías hace rato, el hacer primero, la arquiterapia es una dinámica que lo que hace es abrir a las personas, abrirle posibilidades y entender que tiene muchas posibilidades en su desarrollo de su casa, en su proyecto de vida o en su comercio. No se define físicamente el proyecto, no se define espacialmente, no salen planos de ahí, ¿sí? Lo que queda son un montón de ideas en la mente de la familia, ¿sí? Las posibilidades. En caso de que se haga un proyecto arquitectónico, tampoco quiere decir que se tenga que construir el 100%. Claro. ¿Sí? Entonces, también nosotros podemos descubrir, a ver, si hacemos una primera etapa con estos espacios, ¿tú ya podrías vivir ahí? Claro que sí. Bueno, entonces hay que hacer el diseño para permitir que se pueda ir construyendo por etapas o ir ocupando por etapas. Así es. Si me permites, tengo algunos mensajes y no quisiera que se quedara ninguno sin mencionarlo, porque las personas que nos hacen el favor de hacernos un mensaje, lo menos que podemos hacer es leerlo, ¿verdad? Chacha López dice, buenos días, interesante tema, muchas felicidades. También tenemos mensajes de Heriberto Jara. Gracias, Heriberto. Dice, saludos, escucho su programa en Paraguay. Muchísimas gracias. Saludos a Enlaces de la Construcción. También
Oscar Lira dice, es primera vez que escucho su programa, espero que no sea el último, en San Juan de Abajo, Nayarit. Órale. Recomendación de colegas ingenieros y arquitectos de la zona nayarita. Ahí tenemos una gran audiencia, gracias a todos los que están en esa zona nayarita, Punta de Mita, todos esos lugares donde he estado también por ahí, Puerto Vallarta, y como has visto, tenemos muchos mensajes de la zona. También creo que ya mencioné el arquitecto Valencia, sí, muchísimas gracias. También, perfecto, creo que no nos queda ninguno por aquí. Y espero, por favor, si hay alguno que nos lo manden antes. Ok, no hay todavía, para antes de cerrar. Arquitecto, estamos a punto de cerrar y me gustaría mucho que ojalá tengamos oportunidad de continuar platicando el tema, que es un tema muy interesante. Apenas dimos un esbozo de lo que puede lograrse, pero me gustaría mucho que las personas que pudieran estar interesadas en tus servicios y en tu proyecto de arquiterapeuta, nos puedas decir cómo localizarte, por favor, Carlos. Ajá. Bueno, en el WhatsApp 33 39 55 32 30 y una página web sanchezangulo.com. Perfecto, perfecto. ¿Sí? Ahí, Y en Facebook Sánchez Angulo Arquitectos Sustentabilidad. perfecto. O por el medio de enlaces de la construcción, si ustedes no alcanzaron a notarlo, no hay ningún problema, nos mandan un mensaje y nosotros con todo gusto los vinculamos con el arquitecto para que pueda atenderlos. Bueno, quiero comentarles, tú sabes, arquitecto, que hay en algunas zonas, hay viviendas que por alguna razón no tienen la posibilidad de disponer las aguas residuales a una red de drenaje y que usan biodigestores o usan formas sépticas como una solución, pero a pesar de que contaminan y es complicado además su mantenimiento. En tecnologías integrales medioambientales, ellos desarrollan tecnología, fabrican, instalan y operan plantas de tratamiento de aguas residuales compactas con la más alta tecnología a nivel mundial. Para 4 personas las puedes tener ahí y es como poner un tinaco, en el piso, funcionan perfectamente, no contaminan, son una gran alternativa y están disponibles en México. Información al correo electrónico hola@thinkteam.mx o el teléfono 55 58 01 36 76, lo repito, 55 58 01 36 76, o por medio también de nosotros, de Enlaces de la Construcción, nosotros podemos enviar sus mensajes para que les manden toda la información. Probadas, ¿eh? Yo las conozco, las he utilizado y funcionan perfectamente, perfectamente. Ojalá tengan oportunidad de incluso de conocerlas para tener la posibilidad de ofrecerle a algún cliente que también tenga esa dificultad de las aguas residuales. Por supuesto, mencionar al mesón, no sé si tú por supuesto lo sabes, pero el resto de nuestra audiencia posiblemente no sabían que mujeres que viven con VIH pueden tener bebés completamente libres de virus. Eso en el mesón AC es una realidad. Ya son más de 300 bebés que viven sin VIH y la meta es que los más de 50 bebés que están en seguimiento tengan el mismo resultado. ¿Cómo podemos ser parte de este logro y ayudar al mesón? A ayudar a las mamás, a sus bebés. Visiten www.meson.org. Ahí encontrarán toda la información o por medio también de Enlaces de la Construcción. Quiero agradecer al arquitecto Carlos Hiram Sánchez Angulo por haber estado el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos. Agradecer Gracias. a nuestros seguidores en Facebook, a nuestros escuchas en Guanatos FM, por supuesto, a invitarlos a que nos sigan en Facebook, en Instagram, también estamos en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube, ahí hay algunas publicaciones que solamente son para nuestros suscriptores y además también hay algunas promociones en donde pueden ser, por ejemplo, libros. En este momento estamos regalando un libro muy interesante. Les invito a ver el programa de la semana anterior. Ahí hablamos de un tema muy interesante de presupuestación y hay libros disponibles para ustedes. La dinámica está en YouTube. También quiero mencionarles que en podcast, a partir del martes, este programa se repite y estará disponible la liga a partir del martes y el programa completo en YouTube, Enlaces de la Construcción, ahí lo encuentran. También estará el podcast a partir del miércoles para que ustedes lo escuchen donde quieran y como quieran, en Spotify, en iVoox, ahí estamos también para que lo puedan escuchar. Y quiero agradecerles
a todas las personas que estuvieron el día de hoy con nosotros. Esto fue Enlaces de la Construcción, medios que construyen. Gracias.